Convención Constitucional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio en que cada domingo revisamos qué ha ocurrido en la Convención Constitucional. Esta última semana, la Comisión de Sistema Político terminó de votar sus normas en particular, por lo que pronto veremos en el Pleno de la Convención cómo se debate esto de transformar el Poder Ejecutivo y Legislativo chileno. Además, este jueves y viernes se votaron en general normas de la Comisión de Derechos Fundamentales y de Principios Constitucionales. Vamos a estar ahí con todo el detalle. Pero vamos a revisar una de las frases que se dio esta semana. ¿Está en riesgo la viabilidad del proceso constituyente? Quien afirmó eso fue el ex vicepresidente de la Convención Constitucional y sus palabras grafican la división que ha provocado el debate que va a definir precisamente al nuevo Poder Legislativo. Así que la discusión por el futuro del Senado sigue tensionando a la Comisión de Sistema Político. Nos parece y efectivamente una cuestión compleja. Están poniendo en juego la viabilidad del proceso constituyente. Una frase que generó alerta, porque quien la pronunció es nada menos que el ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza. Frase que refleja el intenso debate que se ha generado por la eventual nueva estructura del Congreso chileno, especialmente por las posibles atribuciones del Consejo o Cámara Territorial, el polémico órgano que reemplazaría al Senado, que según el parecer de Baza pone en riesgo la viabilidad del proceso constituyente. ¿Por qué? Precisamente porque no podemos tener una nueva constitución que no defina adecuadamente cómo se ejercen los tres grandes poderes del Estado. Es el Poder Legislativo que hasta ahora tendría una Cámara de Diputados y un Consejo o Cámara Territorial. La gran disputa de hoy la genera una pregunta. ¿Qué tan parecida queda esta Cámara al actual Senado de la República? Hemos reservado la posibilidad de configurar de mejor manera esta Cámara Territorial, que no es un Senado, ahí las caricaturas. Y me extraña viniendo esto de profesores de Derecho que conocen la actual Constitución. La verdad es que el texto está quedando bastante poco armónico. La verdad es de que también hay que ver bien si finalmente el concepto de hacer Consejo Regional, Cámara Territorial, entendiendo si son lo mismo, van a ser lo mismo o no. La Comisión de Sistema Político es la que está votando y definiendo cómo funcionará el Congreso de la nueva Constitución. El Senado se ha convertido en la madre de todas las batallas. Frente Amplistas y comunistas apuestan por el unicameralismo. Independientes no neutrales, socialistas y Vamos por Chile prefieren dos cámaras. Hace semanas los grupos excluido Vamos por Chile habían llegado a un acuerdo, pero mediante votaciones se han dado mayores atribuciones a la nueva instancia, la Cámara Territorial, y eso ha generado molestia. Claramente el acuerdo ha sido vulnerado y es una situación delicada. No corresponde hacer declaraciones alarmantes de que esto está en riesgo. Yo creo que vamos caminando en una buena dirección. Una comisión que también ha definido que existirán las figuras de presidente, vicepresidente y ministro o ministra de gobierno. Además, en una decisión adoptada durante la tarde de este lunes, se rebajó la edad mínima para postular a la presidencia. Si ahora es requisito tener 35 años cumplidos, en el futuro se podría postular con 30 años. Las divisiones por la estructura del Poder Legislativo serán zanjadas finalmente en el Pleno de la Convención Constitucional. Y esta semana también, y provocando fuertes críticas a quienes la apoyaron, la Comisión de Sistemas de Justicia aprobó en general la polémica iniciativa llamada Cárcel para Sebastián Piñera. Es una propuesta que aún tiene que enfrentar otras etapas y que establece que nunca más un presidente le declare la guerra a su propio pueblo. $20.444 apoyos recibió la iniciativa popular de uno de los fundadores de la Lista del Pueblo, cuyo nombre desató polémica desde el primer día. Cárcel para Sebastián Piñera fue la controvertida norma ciudadana que en menos de una semana superó los 15.000 patrocinios requeridos para ser debatida en la Convención Constitucional. Lo que ocurrió este martes, en donde fue aprobada en general por la Comisión de Justicia. Solamente el título ya hubiera llamado a no declarar admisible una norma como esta. La iniciativa tiene un pésimo nombre porque no tiene nada que ver con mandar a la cárcel al actual presidente. Así es, solo se trata de su nombre porque el texto jamás habla de privar la libertad. Sí establece la garantía de justicia y no repetición de que nunca más un presidente abuse de su poder y le declare la guerra a su propio pueblo. De ahí el título, por lo ocurrido en las movilizaciones de 2019. Estamos en guerra. 10 votos a favor, 8 en contra y una abstención obtuvo la discutida propuesta. La crítica de quienes no lo apoyaron no solo apunta al nombre, sino que a la supuesta ambigüedad de la propuesta.
La propuesta de articulado era tan amplio que en ese sentido era un peligro para el régimen político. Como una garantía de respeto a los derechos humanos por parte de cualquier presidente o presidenta de la República que pudiera asumir a futuro los mandatos. Controvertida iniciativa que no es definitiva porque debe volver a ser discutida, esta vez en particular por la Comisión de Justicia para así llegar al Pleno de la Convención. No tiene nada que ver con redactar una nueva constitución, son definiciones más bien políticas. Pedir cárcel para una persona a mí me parece simplemente absurdo. Es la constitución del odio, de la locura de los sectores más radicales de la Convención Constituyente, una izquierda que al parecer no nos dice cuándo va a terminar su borrachera. Te prefiero no opinar porque en realidad no creo que la Constitución política del Estado pueda contener una pena de cárcel para una persona por importante que sea. Otra propuesta popular, una que obtuvo una gran cantidad de respaldos ciudadanos, es la de mantener el Banco Central como un ente autónomo. Iniciativa que prosperó en general con 14 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones. Iniciativa que además sumó nuevos objetivos a este órgano, como preocuparse del empleo y la sostenibilidad ambiental. Nos parece que en las políticas fiscales que puedan salir de este órgano igualmente se considera las circunstancias de crisis climática y por ello le hemos dado nuevas atribuciones. Agregarle otro objetivo, al final del día desnaturaliza las funciones propias de este órgano que es tan importante para, como digo, el bolsillo de las personas. Distintas iniciativas, algunas más polémicas que otras, que avanzaron en su primera etapa. Ahora será tarea de la Comisión de Justicia volver a analizarlas para, si son aprobadas, seguir el camino que las lleve al borrador de la nueva Constitución. Bueno, y otra vez, la posibilidad de solicitar más plazo para redactar la nueva Constitución generó un intenso debate. Uno de los argumentos es que la premura del tiempo puede atentar contra la calidad del trabajo de la Convención. Desde la mesa se aseguró que solo a fines de este mes se va a analizar si se pide o no esta prórroga. Llamativa manifestación de agrupaciones defensoras, según ellos, de las tradiciones nacionales como el rodeo, que sintieron que no fueron escuchadas por la Convención, porque nadie quiere quedar fuera de la nueva Constitución. Una que corre contrarreloj. Este 4 de julio debe estar listo el nuevo texto, pero el fantasma de los plazos reapareció. Creo que es evidente que tenemos serios problemas con los tiempos. Esto no es antojadizo. Hay problemas gramaticales, hay problemas de redacción a propósito de que no hay tiempo para poder corregirlo. Para algunos constituyentes, el trabajo de redacción requiere sí o sí de más tiempo. En un comienzo, la norma establecía 9 meses para ofrecer una propuesta al país, pero el plazo, porque así lo permitía la norma, se extendió por un año hasta el mes de julio. Sin embargo, el debate se volvió a instalar y ya está sobre la mesa. A esta convención, aunque le den 3 años más, no va a sacar nada bueno si es que sigue actuando como lo ha venido haciendo durante los últimos 8 meses. Es un problema de una mayoría medio iluminada que hay acá adentro que quiere borrar el Chile que conocemos y inventar un país desde cero. La actual mesa trabaja para cumplir el plazo pactado, pero no le ha cerrado la puerta a una eventual prórroga. No sería responsable descartar en ninguna dirección, ninguna acción, antes de recibir al menos los primeros informes de cada una de las comisiones. Y este plazo es a fines de marzo. Así, solo en algunos días, conoceremos si la Convención Constituyente decide solicitar una prórroga al futuro Congreso para sumar tiempo a la redacción de la nueva Constitución. La idea de extender el plazo ha sido planteada por diferentes convencionales. Yo creo que debería ser en total de 2 años, pero si es más, mejor. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? Podemos sacar perfectamente una constitución para el 4 de julio. Ahora que va a ser la mejor constitución, eso no lo podemos garantizar. Se ha ido cumpliendo y ha ido avanzando de la manera que estaba planificada. Por lo tanto, al día de hoy no veo razones para pensar en una eventual prórroga. Entrar en este debate es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible que el Congreso autorice una extensión de plazo. El nuevo Congreso, que jurará hasta 11 de marzo, sería el encargado de autorizar una extensión. La mesa directiva debe solicitarlo formalmente para que se tramite una reforma constitucional. ¿Será el 4 de julio la fecha límite para el borrador de la Carta Fundamental? A fin de mes lo sabremos, luego de que la mesa directiva tome su decisión.
Bueno, y otros aspectos que también ocurrieron durante esta semana, entre aplausos y celebraciones se aprobó esta norma que consagra los derechos sexuales y reproductivos. También avanzó la tramitación del proceso constituyente con 109 votos a favor al interior del Pleno de la Convención. El jueves se deliberó y votó el primer informe de la Comisión de Derechos Fundamentales. De 50 artículos, solo 14 avanzaron hacia las votaciones en particular. Y algunos de los artículos aprobados son, por ejemplo, el derecho a la vida, la prohibición de la desaparición forzada, el derecho a la educación sexual integral. Y hay que destacar ahí que por primera vez una norma fue aprobada por unanimidad en el Pleno. Se trata del derecho a la integridad personal. Hay que recordar que los artículos rechazados regresan a la Comisión de Derechos Fundamentales y usted puede revisar ahí el detalle de lo que se va aprobando semana a semana en 24horas.cl, donde también está lo que ocurrió el viernes, en que el Pleno de la Convención votó en general los 36 artículos de la Comisión de Principios Constitucionales. De ellos, 9 avanzaron en el proceso constituyente. Dentro de esas normas está este artículo que declara que Chile es un Estado social y democrático de derecho. También obtuvo el quórum de 2/3 el artículo que asegura a todas las personas la igualdad sustantiva. Hay más detalles ahí en nuestro sitio, que está especialmente dedicado a la convención, pero también hay una aplicación que la pueden encontrar en 24horas.cl, donde está el detalle de qué es lo que ya se está incorporando al borrador de la nueva Constitución, es decir, lo que ya ha pasado todas las pruebas necesarias para llegar a ese borrador. Bueno, pero vamos a conversar con los protagonistas de esta semana, el constituyentes que nos acompañan acá en el panel. Saludamos primero a Eduardo Cretón, convencional de Vamos por Chile. Eduardo, gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Patricia. Está también César Valenzuela, del Colectivo Socialista. César, gracias por estar acá. Hola, Patricia. Esta mañana. Y a Rosa Carrileo, convencional constituyente del Pueblo Mapuche. Gracias también por acompañarnos esta mañana. Mari, Patricia. Hay muchas cosas que analizar, lo veíamos en el resumen, pero antes de eso me gustaría preguntarles por la noticia que ha estado marcando los últimos días y que tiene que ver con que ya asume el nuevo mandato el presidente Gabriel Boric, y ahí se refería en su discurso a la convención. Decía, necesitamos una constitución que nos una, una constitución para el presente y para el futuro. ¿Cómo analizan ustedes lo que él planteaba, César? Yo creo que el llamado que hace el presidente Boric es correcto. Creo que no es difícil en realidad pensar en una constitución distinta, ¿no? Las constituciones son principios generales, instituciones generales que permiten desarrollar proyectos políticos, y aquí yo creo que a veces tendemos a confundirnos. Las constituciones no son programas de gobierno, no son programas políticos, lo que deben establecer mínimos y garantizar de que esos mínimos puedan desarrollar proyectos políticos cualquiera que sea. Muy diferente a lo que ocurre con nuestra constitución actual, que nuestra constitución actual impide el desarrollo de determinados proyectos políticos. Rosa, ¿qué mirada tiene sobre lo que escuchamos en ese discurso? Sí, bueno, el presidente hace una declaración muy acorde con lo que se está debatiendo en la convención. No estamos pensando en una constitución o en un proyecto de constitución para un plazo acotado, sino que lo estamos pensando proyectándola hacia varios años o décadas, si es posible, y tratar de abordar los problemas que se suscitaron por la Constitución del 80. Estamos avanzando en eso. Creo que también hay un desafío. El presidente dice que es una constitución que una a los pueblos. Ahí también hay un discurso que se está haciendo cargo la Convención Constitucional de aquella política de asimilación que se trató de hacer con los pueblos indígenas y que ahora se está asumiendo que no corresponde, y que con una mirada de futuro se está haciendo cargo también de esos derechos. Así que creo que va en el sentido correcto las declaraciones del presidente. A ver, lo que yo valoro en primer lugar del cambio de mando es que tenemos un presidente bastante joven, lo cual significa que los actores en política cambiaron, y eso obviamente que es algo positivo. La política hace tiempo que requería de renovación, y creo que tener un presidente joven así lo señala. El problema de la generación de Gabriel Boric es que está completamente convencida de que en Chile prácticamente todo se ha hecho mal los últimos 30 años y que no hay muy pocas cosas rescatables de nuestra transición democrática. Y eso los ha llevado a plantear al interior de la Convención Constitucional un proyecto completamente refundacional. Y valoro el llamado que hace el presidente Boric a que se dialogue, pero lamentablemente eso es precisamente lo que ha faltado. En mi comisión de principios, por ejemplo, no se nos permitió siquiera argumentar las indicaciones al texto, y eso significa que falta diálogo, falta debate, y por otra parte falta escuchar a toda la ciudadanía. Yo creo que hoy día la Convención Constitucional está lejos de ser el órgano más representativo del país. Hay grupos sobre representados en la Convención Constitucional, y lo que ocurre es que hay diálogo,
pero entre aquellos que piensan más o menos parecido. A Chile Vamos se le ha negado constantemente la sal y el agua, y hay grupos también, como lo manifestaron esta semana la gente del campo y del mundo rural que se fue a manifestar, que han sido los grandes ausentes del proceso constitucional, a los cuales se le negaron incluso sus iniciativas populares. Sí, para ir profundizando en lo que veíamos también que ha ocurrido durante esta semana, en esas reuniones del Pleno y votaciones del Pleno, vamos a lo que ocurrió con derechos fundamentales. En 50 normas, las de este primer informe, y de esas en general, en la votación en general, solo 14 lograron avanzar. ¿Qué es lo que ocurrió? Entiendo que había un acuerdo previo, pero ¿por qué pasa esto de que sean una cantidad menor la que finalmente sigue avanzando, César? Dos razones. La primera, yo y la coordinadora Yanis Meneses lo anunciamos en la presentación del informe. Nosotros tenemos una carga que la verdad que no tiene precedente al interior de la Convención Constitucional. Son muchas las iniciativas que debemos discutir. Este primer informe con bloque 1 y bloque 2 consideraba alrededor de 100 iniciativas y nos quedan 400 por discutir. Entonces, cuando uno analiza estratégicamente el reglamento, se encuentra que da mayor flexibilidad que una norma sea rechazada en general que en particular, a diferencia de lo que habían solicitado otras comisiones que habían solicitado aprobar en general y rechazar en particular. Perdón lo directo, nosotros no nos podemos dar ese lujo. Que se rechazara en general una norma significa que yo tengo 15 días, me permite mayor flexibilidad, entonces poder mejorar esa norma y al mismo tiempo poder continuar con la deliberación de las 400 iniciativas que me quedan. ¿En qué aspectos? ¿Redacción? ¿Hasta problemas gramaticales decía que había? Bueno, me he convertido en el ícono del tema del plazo, pero, claro, pero estas cosas me van dando razón. Perdóneme que sea así de... El debate sobre el plazo resurge cada cierto tiempo. Es que efectivamente, lo que pasa es que hay un problema, creo yo, con la rigidez del reglamento, que uno va construyendo la norma en base a votaciones generales, votaciones particulares, y muchas veces una indicación se contrapone con otra y van generando problemas gramaticales, de redacción, que varios de nuestros artículos tenían eso. No tenía tiempo, la verdad, yo no podía citar una sesión extraordinaria justamente para poder corregir ese tipo de iniciativas. No hay tiempo. Entonces, lamentablemente, se van evacuando de esa forma los informes. Ahora, son errores gramaticales, son errores de redacción que son perfectamente mejorables en armonización. Ahora, uno, como es más exigente, esperaría que los informes efectivamente no salieran con esos problemas. A ver, antes de ir, claro, al fondo, el tema de los tiempos, de los plazos, ¿es algo que tiene que discutirse a fines de marzo? ¿Es algo que se debiese zanjar ahora? ¿Qué mirada tienen al respecto, Rosa? Bueno, yo tengo una opinión personal como convencional. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que empezar a conversar. Se han evacuado ya los primeros informes. Yo soy parte de la Comisión de Sistema Político. Nosotros vamos a evacuar seguramente el informe el día lunes en la tarde para que sea debatido esta próxima semana en alguno de los plenos, lo más probable el del día viernes, que es el más extenso. Y ya no hemos podido percatar, ¿cierto?, que el sistema que estableció el reglamento no nos permite mejorar las propuestas una vez llegadas al Pleno. Son devueltas a las comisiones y ahí es donde nosotros podemos darle la coherencia, revisar los problemas gramaticales, los problemas de fondo también, porque cuando se van aprobando las iniciativas o las indicaciones en particular, vienen de todos lados. Entonces vienen de las propuestas de diversos colectivos, las formas de redacción. Para darle coherencia tenemos que tener ese tiempo. Y creo que esta es la oportunidad donde nosotros tenemos que debatir. Debatir si es necesario tener un poco más de plazo para tener un texto coherente y tener la posibilidad de mejorar lo que hemos estado presentando desde ya en los primeros informes. Claro, estos son los primeros informes, entonces nos quedan varios más. Claro, hay que recordar a quienes nos ven que lo que pueden hacer ustedes es presentar la solicitud, pero es finalmente el Congreso el que va a decidir si acaso se extiende o no ese periodo. Eduardo, ¿qué mirada tiene sobre la posibilidad de una eventual prórroga, si acaso es o no necesario hacerlo? Yo creo tres cosas. Lo primero es que la primera prórroga es el 4 de abril. La convención tenía 9 meses, prorrogable por 3 meses más, y yo creo que ya a esta altura hay consenso de que el 4 de abril vamos a prorrogar hasta el 4 de julio. Lo segundo es que acá todos sabíamos cuánto era el tiempo que teníamos. Para explicar a quienes nos ven, eso quiere decir que en el fondo que se siga trabajando en lo que pasa en las comisiones, los informes, hasta el 4 de julio. Hasta el 4 de julio deberíamos tener listo el proyecto de Claro, lo que pasa es que ahí, bueno, después lo vamos a... La primera prórroga, constitucionalmente tenemos 9 meses, se amplía por 3 meses más, hay un consenso implícito en que lo vamos a ampliar, pero ya hay una primera prórroga. Entonces estaríamos hablando de una segunda prórroga. Y yo creo que acá el segundo punto es que todos sabíamos desde el día 1 cuánto era el tiempo que teníamos para escribir esta nueva constitución. Desde que asumimos. Nosotros, como Chile Vamos, presentamos unas propuestas para tener el reglamento en 30 días,
fue rechazada como la inmensa mayoría de nuestras propuestas, y pasamos 3 meses discutiendo el reglamento, un reglamento con muchos artículos que muchas veces no se aplica y donde perdimos tiempo. Entonces yo esperaría una autocrítica primero de esta Convención Constitucional. Y lo tercero es que esto es como cuando uno tiene que entregar una tarea en el colegio. Sabíamos que la tarea era para el día lunes y llegamos el día martes a decirle, ¿sabe qué, profesor? No me alcanzó el plazo, por favor, deme un poquito más de tiempo. Yo creo que es una pésima señal. Y lo último, con esto cierro, creo que es no solamente lo que pasó en la Comisión de Derechos Fundamentales, que yo sé que César y la Comisión de Derechos Fundamentales tiene mucho trabajo, de hecho, me saco el sombrero con lo que están haciendo ahí, pero esto ya es sintomático de los primeros informes de todas las comisiones. Pasó en Medio Ambiente, pasó el viernes en mi comisión de principios donde se rechazó el 75% del informe. Entonces, hay un trabajo que se está haciendo mal en las comisiones. A mí, mi papá me enseñó desde chico que cuando las cosas se hacen bien, se hacen una pura vez, y yo espero que las comisiones entiendan el síntoma de que se está rechazando el Pleno, están logrando los acuerdos para que se mejore el trabajo al interior de las comisiones, para que haya más diálogo y para que entiendan que es distinto votar por mayoría simple, como se hace en las comisiones, a votar por 2/3 como se hace en el Pleno, y por lo tanto requerimos mucho más acuerdo y mucho más diálogo. Claro, sí, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo de que sabíamos desde el día 1 el plazo. Claro, sabíamos los plazos, pero esta convención fue pensada en clave cónclave, digo yo, porque pensaron que nosotros iban a haber 155 convencionales que nos íbamos a encerrar hasta que saliera humo blanco. La decisión de la convención fue abrir la convención. Tenemos una convención abierta. Eso significa tener participación popular, tener participación indígena, y eso implica tiempo, implica recursos. Pero es un desafío. Esta es la primera vez que el país tiene la oportunidad de que toda la ciudadanía elabore su pacto social. Entonces, eso requiere tiempo. La democracia, como dijeron alguien por ahí, requiere tiempo. Y eso es lo que no se pensó cuando se estableció esta Convención Constitucional y los plazos. En los sistemas o en la experiencia comparada, no hay ningún proceso constituyente que haya durado 1 año. Ninguno. De hecho, siempre es mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque son debates profundos, porque son debates que vienen a sentar las bases de un Estado, las bases del país. Y eso no es algo superficial, es algo que tenemos que analizar con la profundidad necesaria. Entonces, claro, teníamos esa conciencia, pero también era porque estaba pensado de una forma que no se dio en la práctica. Tenemos muchas diversidades, tenemos muchos independientes, tenemos pueblos originarios, tenemos paridad, y eso implica que muchas de estas diversidades se pongan de acuerdo. Ahora, sí. Así como se requiere tiempo, también se requiere establecer muy claramente, y hubiese esperado que hubiese sido así desde el día 1, las prioridades. Porque mientras tenemos esta discusión de más tiempo, curiosamente aprobamos nuevamente una salida a regiones para Antofagasta, y eso obviamente que nos distrae del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Acá se requiere tiempo, pero también se requiere establecer las prioridades y hacer bien el trabajo, sobre todo en las comisiones, para que no nos rechacen el 75% de un informe. Lo que ha pasado con los primeros informes es vergonzoso, porque hay normas que se aprueban en las comisiones que después en el Pleno no tienen ni siquiera los votos que tuvieron en la comisión. Entonces, algo está pasando. Colectivos que votan a favor de la norma en la comisión, después en el Pleno votan en contra de la norma. Entonces ahí hay algo que evidentemente tenemos que mejorar. Sí, Rosa Catrileo, le vuelvo a dar la palabra porque está ahí manifestando su disconformidad. Yo no dramatizo con que porque para eso así se estableció en el reglamento, está pensado de esa manera, que tengamos varios debates. Las normas no se pueden crear, como se dice, a la primera. Estos son debates profundos, son debates que se tienen que dar. Estamos en proceso de construcción y el proceso de construcción siempre va por capas. Están las bases y después vamos afinando los detalles. ¿En qué etapa estamos? En la de afinando los detalles. Y eso implica que en el Pleno se puedan devolver a las comisiones para que esos detalles queden mejor pulidos, como diría, en clave de construcción. Si uno aplicara esa analogía, efectivamente el problema es que hoy día con los tiempos que hay, que todavía no se seca la pintura y ya estamos poniendo los cuadros, ese es el problema. Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Porque por un lado ya está la posibilidad de que eventualmente se pida esta prórroga, pero ahí no sé si eso le genera cierta incertidumbre al proceso, porque va a depender también de cuánto demoren en el Congreso en resolver el tema, cómo se van organizando ustedes. Y la otra duda, entiendo que es a fines de abril cuando ya tenía que empezar la etapa de armonización, ¿no? Eso imagino que es lo que implicaba también ahí una presión de que tenían que tener todo listo para esa fecha. ¿Es una posibilidad que se siga trabajando en lo que están haciendo hasta julio y que esta etapa de armonización comience después, César?
O sea, primero que todo, nosotros nos estamos organizando en función de que el plazo se termina el 4 de julio. O sea, este alegato es un alegato más bien político, es un alegato de realidad, pero en ningún caso nos está paralizando. Nosotros no estamos paralizados discutiendo cuáles son los plazos. Tenemos un cronograma de trabajo, estamos trabajando muchísimas horas al día y yo esto no lo digo solo por los y las constituyentes, sino que también lo digo por los equipos de trabajo. Aquí hay un personal técnico que soporta el que se puedan hacer, por ejemplo, las transmisiones online, las secretarías, que son trabajadores y trabajadoras. Y lo estamos sometiendo a condiciones que efectivamente no son las idóneas. Ahora, tenemos que terminar en ese plazo. Una alternativa, que lo que yo no estoy planteando que nosotros tengamos un año más. Yeah. Yo entiendo que hay ya hay una idea general en la sociedad respecto a los plazos que nosotros deberíamos cumplir. Pero una alternativa, y que créame que ayudaría muchísimo, es que nosotros llegáramos al 4 de julio con el texto no armonizado. Que uno pudiese tener unos 2, 3 meses más, un mes, a la comisión de armonización que le permitiera que el conjunto de normas que han sido aprobadas se pudiesen ir ordenando, mejorando su redacción y haciéndolo más amable. Pero bueno, eso es una alternativa que primero, que eso es lo que yo he insistido, que es una decisión que tiene que tomar la Convención Constitucional, una solicitud expresa del Pleno, no de la mesa, del Pleno. Y en segundo término estamos efectivamente a la suerte de lo que puede decir el Congreso Nacional y también el ánimo que le quiera poner el gobierno a esta materia. Claro. Eduardo, ¿qué te parece esta propuesta? A ver, uno de los principales argumentos que se plantea con respecto al aumento de plazo tiene que ver con que esto mejoraría la deliberación. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que acá ya hay sectores que hemos hecho nuestro trabajo y que lamentablemente no hemos sido escuchados por parte de la Convención. Y lo segundo es que obviamente que acá hay un actor fundamental y relevante que es el Congreso Nacional, que es quien debería tramitar la reforma constitucional para permitirnos ampliar el plazo. Yo no soy muy partidario de cambiar las normas del juego a mitad de camino. Y obviamente que si el Congreso decide aumentar el plazo, bueno, también se podrían abrir otro tipo de interrogantes, otro tipo de condiciones que hoy día están establecidas. Por eso yo prefiero tener las normas claras desde el día 1. Sabíamos que esto duraba un año. ¿Y cómo qué condiciones, para entender? Hay varios elementos que tiene hoy día fijada la reforma constitucional. Uno puede ser los límites formales al proceso, el plazo. De hecho, ya esta semana se aprobó afortunadamente la reforma que permitía la renuncia de los constituyentes. Entonces, si es que se abre un elemento, se pueden abrir más elementos con respecto al proceso. Rosa. Sí, no, yo no comparto, porque aquí hay una cuestión objetiva y determinada. No estamos hablando de otras condiciones, estamos hablando de un tema de plazo y tampoco, como decía César, no estamos pidiendo, por lo menos yo, no estoy pensando en un año, 2 años más, sino que es el tiempo suficiente para poder analizar, revisar adecuadamente lo que se está deliberando y lo que se está aprobando. Siempre es bueno hacer una doble mirada. Incluso en el sistema actual legislativo tenemos una doble mirada. Hay una Cámara de Diputados, ahí está el Senado y hay una doble mirada. Entonces, acá nosotros también podemos, lo que yo pienso es que es necesario tener esta instancia de revisión que va a ser la Comisión de Armonización con el tiempo suficiente para analizar el conjunto, porque esto es algo sistémico. No son normas en particular, no son artículos en particular que solamente vamos a revisar, ¿cierto?, la ortografía, la gramática. No, esto es algo sistémico. Tenemos que ver que esto funcione. Sobre todo pensando en la comisión en la que estoy yo, un detalle muy pequeño puede tener una implicancia súper importante para el sistema político. Entonces, eso también ocurre en el proyecto de Constitución en general. Y eso es lo que nosotros estamos planteando. Sí, antes que se nos vaya el tiempo, aprovechar de revisar algunas de esas normas que se aprobaron. Por ejemplo, la de derechos fundamentales, para ver si la podemos explicar. Esto de decidir de forma libre, autónoma, informada sobre el propio cuerpo. Ahí es donde también se aprobó esto de que para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos, y lo que establece la educación sexual como un derecho fundamental. ¿Cómo llevar a la práctica aquí lo que se establece y qué se responde a aquellos que plantean que esto de la interrupción voluntaria del embarazo, tal como quedó establecido, no establece un tiempo más acotado para cuándo se podría realizar algo así? Mire, sí, yo me quiero hacer cargo de esa situación. Yo soy honesto, hubiese preferido una norma donde se delegara al legislador expresamente la limitación de este derecho, como se hace con otros derechos fundamentales. Ahora, eso no implica que se mienta respecto al tema. Todos los derechos fundamentales, por una normativa general, pueden ser limitados por el legislador. No existe ninguno que no. En la vida, uno podría decir. Ese derecho independiente, si se le ingresa
un precepto que señale expresamente que se delega o no al legislador no implica que está absolutamente fuera de todo control, en absoluto. Todos los derechos fundamentales son susceptibles de ser limitados vía legal. Así que quienes plantean de que esto da pie al aborto libre hasta los 8 meses, absolutamente falso. Rosa. Sí. Concuerdo absolutamente con César. Aquí los derechos fundamentales, los derechos humanos no son absolutos, se pueden limitar. Solo que las limitaciones no pueden ser arbitrarias, ¿cierto? Esa es la base de la discusión, de manera que si bien el artículo no lo señala expresamente, vienen artículos también que expresamente dentro de la presentación que hizo la Comisión de Derechos Fundamentales establecía cuáles eran las formas de limitar los derechos que estaban contenidos en su propuesta. Ahora, recordar que esta norma aún no ha sido aprobada en particular, es una aprobación en general. Vamos a esperar qué es lo que decide el Pleno en esta semana respecto de ella, porque también dentro de los análisis podemos a lo mejor cambiar de opinión y decir, ¿sabes qué? Hay que mejorarla todavía y se puede devolver a la comisión. Como vuelvo a reiterar, todas las normas están en proceso de construcción, salvo las que ya han superado la barrera de los 2/3, tanto en general como particular. Sí, Eduardo. Bueno, yo a riesgo de que César se enoje, yo sé que todavía queda mucho trabajo, digamos, en la Comisión de Derechos Fundamentales, que vienen más bloques y todo, pero yo creo que los derechos que se aprobaron en el primer informe están lejos de ser los derechos que la ciudadanía demandaba de este proceso. Los derechos sexuales reproductivos, el aborto, están lejos de ser las prioridades que la ciudadanía hoy día está demandando de este proceso. Eso como primer punto. Segundo, para los que creemos en la vida desde la concepción hasta la muerte natural, obviamente que es una pésima noticia y que solo viene a confirmar lo que nosotros dijimos hace harto tiempo atrás. El aborto en 3 causales abría la puerta a tener un aborto libre en nuestro país y el llamado que yo hago es a todos los sectores pro vida a que tratemos de generar las mayorías políticas para que esto algún día se revierta, porque para nosotros, que creemos que la persona se crea desde la concepción, esto es una noticia muy, muy lamentable y que yo creo que es razón suficiente para muchos sectores incluso para decir que esta no va a ser una buena constitución. Sí, César, me imagino que quiere responderle, pero le agrego ahí también para sumar a la conversación lo que pasó con lo que tenía que ver con derechos de propiedad. Eso fue rechazado, ¿no? Para aprovechar de explicarlo. Sí. No es responder directamente, Eduardo, sino que solo contarle que, bueno, primero, esta discusión partió desde los temas generales que definen titularidad de los derechos fundamentales, los límites, por ejemplo, a propósito de la discusión que teníamos recién, y los derechos civiles y políticos se prefirieron discutir con anterioridad los derechos sociales, que es donde yo entiendo que apunta efectivamente lo que dice Eduardo, que son los temas que concentran mayor interés de la ciudadanía. Pero tengo buenas noticias. Partimos ya la semana pasada escuchando las iniciativas populares relativas a derechos sociales y esta semana vamos a continuar a través de subcomisiones para poder alcanzar el tiempo a escuchar las presentaciones de las iniciativas constituyentes respecto a derechos sociales. Así que yo calculo que en unas 2 semanas más ya vamos a comenzar a tener votaciones en general respecto a los temas que efectivamente capturen el mayor interés de la ciudadanía. Ahí vamos a tener otro tipo de discusiones, sí, porque vamos a tener la educación pública, el seguro universal de salud. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Sí, pues veamos qué va a pasar con la AFP, por ejemplo, también podríamos decir. Veamos qué lo que va a Todos pasar esos aspectos los tiene que ver esta Comisión de Derechos Fundamentales. Así es. Exacto. Ya, y ahí para explicar nada más lo que pasó con derechos de propiedad. Bueno, derecho de propiedad nosotros mismos, los socialistas, lo rechazamos. No tiene que ver, para que no terminemos con los fantasmas que se generan sobre este tema, no es que estemos en contra del derecho de propiedad. Yo en esto quiero ser muy categórico a las personas que nos están viendo en la casa. No estamos aprobando ni estamos por ninguna iniciativa que le permita al presidente de la República o a cualquier autoridad arbitrariamente expropiarle su casa y no pagarle ni un peso. Eso no va a pasar. Si nosotros rechazamos la norma de propiedad es justamente para poder mejorarla. Y fuimos lo suficientemente autocríticos que nos permitió decir en el Pleno que sugeríamos, y en nuestros propios colectivos, que sugeríamos rechazar esa norma a objeto de perfeccionarla. Pero, para tranquilidad, va a estar protegido el derecho de propiedad. No va a poder existir arbitrariedad en torno a las expropiaciones, así que la gente puede estar muy tranquila con eso. Ahora, otro de los informes que también se aprobó en general, varios aspectos durante esta semana, es la Comisión de Principios Constitucionales. De 36, fueron 9 las que lograron ahí seguir en su proceso. ¿Qué pasa puntualmente con eso, Eduardo? Y le sumo ahí que dentro de lo que se aprobó está esto que dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho.
A ver, yo en lo personal no tengo ningún problema con que se declare a Chile un Estado social y democrático de derecho. Yo los problemas que tengo es con los adjetivos que vienen después, república paritaria, plurinacional, etcétera, y ahí podemos entrar en un debate mucho más profundo. La Comisión de Principios lo que hace es que establece el paradigma bajo el cual se va a regir esta nueva Constitución. Y yo creo que el ánimo refundacional que muchas veces hemos escuchado se expresa en su magnitud precisamente en esta comisión. Yo diría que acá van a ser 3 los ejes de esta nueva Constitución. Primero, un indigenismo completamente desmedido que hace que probablemente Ecuador y Bolivia nos estén quedando chicos. Segundo, un feminismo radical que se expresa en normas como el aborto libre o esto de señalar que somos una república paritaria. Y tercero, un ecologismo que es completamente incompatible con un desarrollo sostenible. Esos 3 pilares yo diría que van a ser los 3 principios fundamentales de esta nueva Constitución. ¿Qué echo yo de menos? Echo de menos, por ejemplo, el reconocimiento de la sociedad civil. Sobre todo cuando estamos pensando en una Constitución que probablemente va a tener más derechos sociales, que va a requerir más financiamiento. Bueno, en ese sentido yo creo que es fundamental reconocer el aporte de la sociedad civil. La solución a los problemas públicos no es monopolio único y exclusivo del Estado, menos si es que queremos tener mayores soluciones y por lo tanto requerimos que haya un reconocimiento expreso a la sociedad civil y que el Estado con la sociedad civil trabaje en una lógica colaborativa para poder solucionar los problemas públicos. Rosa. Yo aclaro al tiro que el ecologismo, los derechos indígenas, los derechos de las mujeres no son un retroceso, son un tremendo avance que estamos haciendo en la Constitución, en el proyecto de nueva Constitución. Son discusiones o cartas que se están poniendo sobre la mesa que habían estado ocultas. Y yo no llamaría una Constitución indigenista, porque eso sí que es desconocer lo que son los derechos indígenas. El indigenismo es un paradigma que se discutió en la década de los 70, o sea, hace 50 años atrás. Está absolutamente superado. O sea, si nosotros estamos llamando a una constitución indigenista, estamos retrocediendo al debate que estaba en la década de los 70. Lo que nosotros estamos haciendo en la Convención Constitucional es materializar derechos que el Estado ya se había comprometido y se había obligado a respetar. Nosotros los pueblos indígenas tenemos un tratado que es el principal tratado, que es el Convenio 169. Los derechos que se están discutiendo en la Convención tienen como base o como base material ese tratado. Y recordar que uno de los límites que estableció la reforma constitucional que dio lugar a la Convención Constitucional es justamente el respeto a los tratados internacionales. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo en la Constitución, respetando esos tratados. Creo que señalar que eso vendría a ser perjudicial para la sociedad no corresponde. Creo que es un discurso que representa mantener un statu quo que la sociedad ya ha manifestado que no quiere. Tenemos una marcha feminista que hace un par de días atrás, con miles de mujeres a lo largo del país manifestándose y abogando aún por la igualdad. Y eso es lo que nosotros nos estamos haciendo cargo en la Convención Constitucional. Yo muy cortito, si me permite, para responder un poco lo que dice Rosa. Yo creo que acá, cuando uno habla de constitución indigenista, lo que decimos es que hay una preferencia determinada y se establecen una serie de privilegios para los pueblos originarios. Yo invito a cualquier persona que nos esté viendo en la casa a que vea lo que ha quedado en el borrador y se fije cuántas veces sale la palabra pueblos originarios, plurinacionalidad versus la cantidad de veces que sale chilenos y Chile. Entonces acá evidentemente que hay una constitución que cada ciertas normas establece derechos preferenciales a los pueblos indígenas. Imagínense lo que pasó en medio ambiente. Necesitamos más tiempo para armonización, pues, ¿ves? Claro. Imagínense lo que pasó en medio ambiente, que se establece una especie de determinismo social, como si los pueblos originarios, por ser pueblos originarios, quisieran de más y de mejor manera la naturaleza. Y eso es completamente contraproducente con una crisis climática de la cual nos tenemos que hacer cargo todos. Yo creo que en la igualdad, todas las personas tenemos que tener la misma dignidad y los mismos derechos, que es la frase que faltó en la Comisión de Principios, independiente de nuestra condición económica, de nuestro sexo o de nuestra pertenencia o no a un pueblo originario. Me llama la atención, Patricia, que nos llamen privilegiados a nosotros, a los que nos han excluido, y claro, ahora llama la atención que aparezcamos empoderados, ¿cierto?, y preparados para dar debates, y por eso nos llamen privilegiados, justamente en los sectores que nos han querido ocultar bajo la alfombra. Pero lamentablemente ese tratar de ocultarnos fue eso, porque no nos lograron exterminar y aquí estamos, pues vamos a dar la pelea hasta el final. César. Que a mí me parece que lo que ocurrió el día viernes en la Comisión de Principios es una de las normas más importantes que se han aprobado en la Convención Constitucional, la que va a tener mayor trascendencia en el futuro constitucional chileno, que es la norma que consagra el Estado social. El convencional mayor señalaba en una de sus intervenciones que lo que él podía ver, lo que subyacía
al conjunto de normas era la superación del Estado social, perdón, del Estado subsidiario, él lo denunciaba esto, y que veía con mucha fuerza la consagración de un Estado social, y eso es efectivo. Y en esto yo no tengo ningún complejo. Creo que la gran batalla, en el buen sentido de la palabra, por favor, pero la gran batalla que tiene que dar el mundo de la izquierda, de la centroizquierda, al interior de la Convención Constitucional, es justamente eso, la consagración del Estado social, que en términos muy sencillos quiere decir que terminamos con esta lógica de que para efectos de prestaciones sociales cada uno tiene que ir a buscárselas como puede y genera las condiciones de desigualdad que hoy día existen. Y por el contrario tenemos un Estado muchísimo más activo, con colaboración de la sociedad civil, ojo con eso, vean la presentación de nuestras normas sobre derechos sociales, con colaboración de la sociedad civil, pero donde se garantizan prestaciones sociales básicas. Esto no es la caricatura de la casa en la playa ni las vacaciones en Disney, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de prestaciones sociales básicas como educación, salud, el tema de las pensiones. Esto no es comunismo. O sea, si alguien me quiere decir que esto es comunismo, tendríamos el comunismo invadiendo Europa hace muchísimo tiempo. Son condiciones mínimas que permiten viabilizar algo que se menciona con mucha fuerza al interior de la Convención Constitucional y que lo comparto, que es la libertad. No es posible alcanzar niveles de libertad importantes si no garantizamos condiciones materiales para que las personas efectivamente puedan generar esa y ejercer esa libertad. Eduardo, ¿coincides con esa interpretación que se hace de esta norma? La voy a repetir, en que se define a Chile como un Estado social de derecho, en que Estado social y democrático de derecho, en que se interpreta como que con esto ya se deja atrás esta idea, este concepto de Estado subsidiario. Yo soy en general de la idea que el texto constitucional debe ser lo más pequeño posible. Y aquí yo eché de menos mayor desarrollo. Creo que se debería haber avanzado un poquitito más en términos de explicar el concepto del Estado social. Yo lo que creo es que un Estado social de derecho no es incompatible con una idea de subsidiariedad. De hecho, es lo que pasa en las democracias, por ejemplo, en Europa, donde Alemania consagra el principio de subsidiariedad y se mueven bajo esa lógica, precisamente para que haya una lógica colaborativa entre el Estado y la sociedad civil en el entendido de que el Estado no se la puede solo. Mi problema es que acá, en vez de haber poca reacción, porque bastaba con decir que Chile es un Estado social de derecho, hay mucha reacción, porque se le ponen adjetivos a esto después. Que somos un Estado no solamente social y democrático, sino que un Estado plurinacional, una república paritaria, y eso en el fondo creo que muestra un poco lo que vive esta convención, que es una política de las identidades. Estamos generando distintas identidades dependiendo al grupo al cual uno pertenece, y eso desde nuestro punto de vista no es compatible con la noción liberal, digamos, de que todas las personas tenemos que tener la misma dignidad y derechos. Y esa es la frase que precisamente está ausente en la Comisión de Principios. No es la que, entonces en la comisión vamos a ver qué es lo que va ocurriendo, todavía falta ahí, está la primera noción. Pero antes de terminar, Comisión de Sistema Político, hay ahí una expectativa respecto a cómo se va a resolver el tema de si se elimina o no el Senado, si es que se reemplaza por Consejo, Cámara Territorial, ¿en qué va esa discusión? Sí, terminamos nosotros la semana pasada de debatir 776 indicaciones al informe base o al sistematizado que teníamos como sistema político. Ya tenemos un consolidado de las normas aprobadas con las indicaciones aprobadas. Tenemos más de 90 artículos que vamos a presentar al pleno de esta semana, 96 si no me equivoco. Y claro, uno de los debates que ha generado mayor expectativa es respecto de la función legislativa y la presencia o no de dos órganos, ¿cierto?, de representación y la intervención que van a tener dentro del proceso legislativo. Ya dentro de las normas aprobadas se establece que van a haber dos órganos. Uno es un representativo de la población, ¿cierto?, que es el Congreso Plurinacional, que en la propuesta va con 205 miembros, más escaños reservados, también un cupo para el pueblo tribal afrodescendiente, y va en la propuesta de un segundo órgano que está entre el nombre de Cámara Territorial o Consejo Territorial. Es un debate que nosotros vamos a dar seguramente ahora, vamos a ver si podemos llegar con un solo nombre al Pleno, y si no, el Pleno es el soberano y el que tendrá que decidir con qué nombre se queda, ¿ya? Y lo importante más que el nombre son las funciones que se están discutiendo. Llega con... hay un sector que mete, como dicen en el campo, cuco con el Senado. No estamos hablando de Senado, la propuesta no incluye un Senado, sino que incluye un órgano de representación territorial acorde con lo ya aprobado en la Convención, que son las regiones autónomas, que van a representar con representantes de esas regiones autónomas para tener incidencia en la legislación nacional que tiene implicancia directa en aquellas regiones. Rosa, ¿qué le pareció esa frase del ex vicepresidente Jaime Baza cuando decía, a raíz de toda esta discusión, de que estaba en juego la viabilidad del proceso constituyente?
Bueno, yo creo que Jaime señaló esa frase al calor de la discusión. Yo no veo por ningún motivo que esté en peligro la viabilidad del proceso constituyente. Al contrario, estamos dando debates muy profundos para llegar a consensos. Recordar que las normas que se han aprobado en la Comisión de Sistema Político no han sido con grandes diferencias respecto de, o con muy abultada diferencia de aprobación. Entonces, sabemos que en el Pleno va a ser complejo, va a estar muy dividida la discusión, pero también es parte del diseño que se dio y lo que decíamos delante, no hay que dramatizar si es que las normas se devuelven a la Comisión, es para tener el tiempo para llegar a mejores consensos, a mayores consensos y también teniendo en posición lo que se decida en el principal órgano de la Convención, como lo es el Pleno. Sí, ahora, César, ¿qué te parece esta crítica o debate intenso que ha generado la eventual posibilidad de eliminar el Senado? Desde los propios senadores, incluye ahí los del Partido Socialista, que han sido muy críticos de lo que se está discutiendo acá en la Convención, en ese aspecto. Difícil esperar lo que fuera de otro modo, ¿no? Porque son efectivamente los mismos incumbentes. Dos cosas. Lo primero es que yo creo de que se ha satanizado la figura del Senado como si fuese el gran responsable de los problemas políticos que tiene este país, y eso es al menos discutible. O sea, no, de hecho, creo que la evidencia internacional demuestra que cuando existe bicameralidad existe mayor eficiencia incluso y mejor normativa que se produce. Entonces, pero eso es un tema. Y lo segundo es que yo creo que no hay que ser ingenuo y efectivamente uno, independiente de lo que pueda pensar, ve un ambiente al interior de la Convención Constitucional donde en el diseño del futuro sistema político el Senado no aparece, y ese es un dato de la realidad. Y por eso entiendo que está esta alternativa que son no es la Cámara Territorial, el Consejo Territorial, que permite justamente ofrecer una bicameralidad, pero al mismo tiempo en condiciones muy distintas al Senado de lo que es hoy día. Yo sí creo que es muy importante que tengamos dos cámaras, no haciendo lo mismo, porque eso es absurdo. O sea, tramitar una ley menor y que la tenga que revisar tanto la Cámara de Diputados como el Senado, hoy día eso es medio absurdo. Pero sí hay elementos que a mí me parece que ameritan una segunda opinión, y en ese sentido un consejo territorial, una asamblea territorial independiente, el hombre que se vaya a ocupar, me parece que es muy importante que esté presente en nuestro sistema político. Eduardo. A ver, yo creo que obviamente estamos escribiendo una constitución y desde una hoja en blanco, digamos, ese era el requisito de esto. Pero yo creo que el hecho de que estemos escribiendo una constitución desde una hoja en blanco no nos da el derecho a los constituyentes de hacer experimentos, experimentar con la institucionalidad de nuestro país. El Senado es una institución de nuestra tradición republicana que ha sido fundamental para dar estabilidad al país. Yo creo que eliminarlo es una pésima señal. Y por otra parte, yo creo que más allá de si es que este es un debate, afortunadamente el unicameralismo ya corre con desventaja, pero en un minuto estuvimos muy preocupados por tener una sola Cámara, que yo creo que va en la dirección completamente contraria a lo que hacen los países que han logrado avanzar en estas materias. Ahora, si es que esto es unicameral, bicameral, es un debate muy importante, pero también igual de importante es cómo hacer la conformación de estos órganos. Porque las reglas muchas veces determinan los resultados. Y si es que tenemos reglas parecidas a las reglas que tuvimos en la elección de convencionales, vamos a tener resultados parecidos en el futuro Congreso a lo que estamos teniendo en la Convención Constitucional. Y esas reglas tienen que ver precisamente con estos apellidos, nuevamente, que se les pone al Poder Legislativo o a los órganos de representación, que tiene que ver con la plurinacionalidad. Yo, Rosa, jamás he cuestionado la necesidad de que los pueblos originarios participen de este proceso, pero sí creo que tengo el derecho a cuestionar la forma en cómo se realizó esto. Porque hoy día hay escaños reservados que tienen 61 votos y que deciden el voto vale exactamente lo mismo que el voto de los convencionales más votados. Entonces no hay una igualdad en la representación. 61 votos, por ejemplo, versus 85.000 o 8.000 o 10.000. Creo que es una desproporción muy grande. Y eso hace que efectivamente la convención deje de ser el órgano más representativo del país por las reglas con las cuales se han estructurado esos órganos. Si es que copiamos las mismas reglas en el futuro Congreso, creo que no vamos a tener los resultados que estamos esperando. Para finalizar, Rosa. Sí, bueno, yo aplaudo la integración de la Convención Constitucional. Es una integración mixta que no solamente es poblacional, porque si no hubiéramos estado los de regiones, venimos los dos de la Araucanía, con muy poca incidencia, porque la principal concentración de la población es precisamente la región metropolitana. Yo no aplaudiría una Convención Constitucional donde las regiones fuéramos
con una representación muy minoritaria. Y respecto de los pueblos indígenas y la representación, es una representación que viene a dar voz a otra característica y también cumplimiento a una obligación que tiene el Estado, que es garantizar la participación, el derecho de participación colectiva de los pueblos indígenas. Aquí no somos representantes, no es que se dio ingreso a convencionales indígenas, es una representación colectiva de los pueblos indígenas. Y si hay convencionales de pueblos indígenas con el número de votos que tú señalas, es precisamente porque hubo una política de exterminio y son los sobrevivientes de pueblos que se le aplicó una política de genocidio. Entonces yo al contrario aplaudo que pudieron sobrevivir y que pudieran estar representadas sus voces justamente en este órgano, y espero y también hago un llamado a apoyar para que los próximos órganos, ya sea el de representación poblacional como la Cámara o el Consejo Territorial, tenga estas voces y estas miradas. Muy bien. Rosa, Eduardo, César, muchas gracias por habernos acompañado acá. Gracias, Pati. Gracias, Patricia. Sí, nosotros vamos a revisar qué fue lo que finalmente pasó con Rodrigo Rojas Vade. Él oficializó ya su renuncia a la convención. La decisión ya llegó después de esta norma que se aprobó en el Congreso. Pasemos a revisarlo en la siguiente. Aunque los ojos de la ciudadanía este viernes estuvieron puestos en el cambio de mando, las informaciones políticas no se detuvieron y una muy importante surgió en la convención, en donde un nombre volvió a ser protagonista, el de Rodrigo Rojas Vade, que luego que el Congreso debatiera y aprobara la norma que permite la renuncia de los convencionales, el constituyente que mintió anunció la decisión de decir adiós. Nos da mucha tranquilidad porque finalmente vamos a poder cerrar esta etapa de una manera tranquila, institucional, y seguimos trabajando. El desenlace llegó el mismo día en el que la ley fue publicada en el Diario Oficial. En la misiva con la que Rojas Vade dio a conocer su determinación, aseguró que esta fue adoptada por hechos graves que afectan severamente su desempeño y ponen en riesgo el funcionamiento de la convención. Estamos más tranquilos ahora en la Convención Constitucional, sabiendo que Rodrigo Rojas Vade ha renunciado a la Convención. Esta teleserie ya ha terminado. Lo importante es que ya se da vuelta a la página, no hay más argumentos para la crítica fácil por parte de quienes son enemigos de la Convención Constituyente. Habiéndose acabado este triste capítulo de la Convención, yo llamaría al proceso constituyente a enfocarse en que todos los chilenos quepan en esta nueva Constitución. Constitución que se está elaborando desde julio del año pasado. Sin embargo, desde septiembre Rojas Vade nunca más acudió a la instancia tras revelar que nunca tuvo cáncer. Una mentira que calificó como el peor error de su vida. Debido a su ausencia, el Comité de Ética sancionó al ex Lista del Pueblo a devolver el 100% de esa dieta desde ese mes. Casi 14 millones de pesos que aún no tienen mecanismo de devolución. Donde esperamos que las remuneraciones que fueron obtenidas sin mediar trabajo sean devueltas en su integridad, como le pasaría a cualquier chileno o chilena que no asista al trabajo. Esperamos que Rojas Vade cumpla con su palabra y pueda restituir hasta el último peso que estamos recibiendo con cargo a todos los chilenos para resarcir en algo el tremendo daño que se le ha hecho a la Convención Constitucional, a los chilenos y a la fe pública. Espero que Rodrigo Rojas Vade devuelva el dinero que nunca debió recibir lo antes posible. La renuncia de Rojas Vade se formalizará ante el Tribunal Constitucional este lunes. De atender las causales entregadas, su salida definitiva de la convención se podría ejecutar en los próximos días. Bueno, regresamos. Es momento de analizar el apoyo. ¿Qué opina la ciudadanía sobre los diferentes temas que se están discutiendo en la Convención Constitucional? Para eso estamos junto a Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. Valentina, gracias por estar aquí también esta mañana. Entiendo que esta vez lo que se le consultó a la gente tenía que ver con el concepto plurinacional, ¿no? Sí, desde Tenemos que Hablar de Chile estamos siempre buscando espacios participativos para entender desde la visión de las personas los debates que se están dando en la Convención Constitucional. Así que en enero estuvimos preguntando qué entiende la gente por plurinacionalidad, que salga lo que entienden con sus conceptos, con sus palabras, con sus dudas también. Y eso es un poco de lo que vamos a revisar. Pasemos a revisar precisamente qué fue lo que pudieron ustedes ir detectando. Sí, participaron, casi 1000 personas de distintas regiones del país. Hicimos un esfuerzo bien grande porque también estuviera bien distribuido en niveles socioeconómicos, niveles educacionales. Y vemos, normalmente traemos acá nubes de palabra, acá es una nube de palabra, pero además las ordenamos en 3 grandes categorías.
vemos muchas respuestas que hacen como alusión a, en fondo, a sinónimos. Explicar la plurinacionalidad desde varias naciones, distintas nacionalidades, diversos pueblos, que es un poco jugar con las palabras sin necesariamente profundizar tanto, pero son conceptos claves de todas maneras. Pero este en el fondo lo que más se fue repitiendo. Claro, estas son las palabras más repetidas, ordenadas en 3 grandes categorías. Vemos que se hace mucha alusión como a la causa o a la raíz del concepto, en el fondo el tener muchos pueblos originarios, indígenas, ahí con distintos sinónimos también, y en qué hace referencia. No solo que existen distintos pueblos o distintas naciones, sino que en relación a un estado, una nación o un país. Así que vemos que hay conceptos bien claros, conceptos contundentes que las personas son capaces de usar, pero también es importante recalcar que son en general respuestas bien cortas y recibimos un número importante de respuestas donde la gente explicitaba: no sé, no entiendo, no estoy segura. Eso estaba muy presente. Aparecía, no es la gran mayoría de las respuestas, pero también sale eso y nos parece súper necesario destacarlo. En el fondo, dado que estamos teniendo esta discusión país, hay mucha gente que no se siente incluida, que no tiene los elementos para decir sí o no, estoy de acuerdo o no. ¿Qué significa esto? Claro. Claro, entonces hay alguna noción, pero es algo en lo que vemos que falta educación también país para poder participar de este debate. Pasemos a revisar el siguiente apoyo gráfico que tiene que ver también con esto que ustedes fueron consultando. En la misma respuesta analizamos los verbos que se usaban y ahí sale, bueno, respetar, reconocer, dar, convivir, salen varios conceptos o verbos que creemos que de nuevo hacen referencia a que las personas tienen algunos elementos para describir cómo entienden ellos la plurinacionalidad, y también junto a estos verbos aparecía muchas veces la palabra se debe, o existe la necesidad de respetar, entonces ahí hay como un deber. Normalmente las personas lo entienden desde el Estado o también a veces como desde la sociedad, desde el país, el que todos tengamos ese deber de respetar, de reconocer, de convivir con estas distintas culturas, estas distintas naciones o pueblos originarios. Pasemos a revisar el último apoyo gráfico y que tiene que ver aquí con la pregunta directamente, si acaso cree que la nueva Constitución tiene o no que avanzar hacia un Estado plurinacional. Tengo la duda, aquí respondían todos, tanto si manejaban o no el concepto. Así es. La primera pregunta era ¿qué entendemos más allá del debate constitucional? ¿Qué es la plurinacionalidad para ti? Y ahí salían esos conceptos que estuvimos revisando y luego, bueno, estamos en este contexto, esta plurinacionalidad con las dudas y con las certezas que tenemos al respecto cada uno, ¿lo incluirías en la nueva Constitución? Y ahí sale un contundente 74%, pero como decíamos, es importante este 25% donde finalmente son muchas personas que no es que estén necesariamente en contra, también hay quienes lo están, pero también mucho desde la duda, desde el no estar seguro, desde el no saber, porque al parecer no estamos abordando o educando lo suficientemente respecto de este concepto. Ya, perfecto. Ahora, de todas maneras, un 74%, una cifra comparado a lo mejor con otras preguntas que han hecho, que tiene un apoyo importante. Sí, así es un apoyo bastante contundente, también entre los no. Muchas personas rechazan en el fondo no porque sea respecto de la plurinacionalidad, sino porque no están de acuerdo con el proceso y no quieren una nueva Constitución. Ahí se mezclan, obviamente, distintas posturas. Claro. Pero en todo tipo de respuesta en general vemos que la gente se acerca al concepto. Obviamente no buscábamos definiciones académicas ni expertas. Y hay algunos elementos sobre los que las personas están comprendiendo el concepto, pero también hay mucha duda sobre el concepto y me imagino que aún más sobre cómo se va a aplicar esto en distintas normas o cosas que afectan finalmente la vida de las personas, sobre todo en aquellas comunas con mayor presencia indígena. Muy bien, Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, muchas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias. Esta mañana. Y bueno, nosotros ya estamos llegando al final de este programa, pero les recordamos que precisamente, si quieren ser parte de todas estas preguntas que se van formulando sobre el trabajo de la convención, ahí el número de WhatsApp, ustedes lo ven en pantalla con ConstituBot, más 569-99678-221. Y también, como siempre, lo dejamos invitado a que revisen ahí en 24horas.cl, porque está todo el detalle de cómo se ha ido desarrollando las distintas discusiones, los debates, pero también lo que se ha ido aprobando. Hay hecho una aplicación donde puede ir siguiendo de manera más práctica, más fácil, lo que ya va quedando en esta llamada hoja en blanco de la nueva Constitución. Así que de esta manera llegamos al final de este programa Convención Constitucional. Lo dejamos invitado para que siga acá en compañía de TVN. Convención Constitucional.